Buenas noches, cordial saludo para todos ustedes televidentes que ya están conectados con este espacio de Viboral Televisión antesala en esta noche de viernes 16 de septiembre. Es un gusto poderlos saludar a esta hora y que se conecten lógicamente con el tema que les proponemos hoy, un análisis del panorama en seguridad que tenemos en la región, especialmente en el municipio del Carmen de Viboral, por esas alertas que algunas autoridades, especialmente la Defensoría del Pueblo, pues han hecho sobre la posible presencia de grupos armados ilegales en territorio carmelitano. Y para conversar sobre este importante tema, hemos decidido invitar al periodista y escritor Óscar Castaño Valencia del medio Oriéntese. Bienvenido a nuestro programa, Óscar, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por tenerme aquí, por posibilitarme hacer este análisis contigo y con toda la gente que está muy preocupada por la situación de seguridad en el territorio y en el municipio. Sí, para contextualizar entonces, Óscar, y entrar en materia con nuestros televidentes, pues hay que decir que usted ha escrito algunos artículos de prensa, se han publicado en medios como Análisis Urbano y también Oriéntese allí mismo, donde se alerta sobre la posible presencia de grupos armados ilegales, especialmente miembros de las autodefensas gaitanistas. ¿Qué podemos decir al respecto de estos artículos para contextualizar inicialmente? Sí, el Oriente Antioqueño no es ajeno al conflicto armado. En el pasado aquí estuvieron asentadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con dos frentes, el 9º y el 47. Estuvo el Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, además de algunos clanes organizados como los Pamplona. Sin embargo, después de la negociación de las FARC, después de esa operación que corrió al Ejército de Liberación Nacional de algunos de sus bastiones como San Francisco, como Granada, como San Carlos, pues se ha vivido una paz chicha, ¿no? De tranquilidad, sobre todo en los reportes oficiales, pero no en lo que viven las comunidades. Y por eso creo que hay corredores que se está haciendo una retoma militar, corredores estratégicos, no solo de la guerra, sino también del narcotráfico, y que no puede seguirse negando. Tú dices una posible, yo estoy advirtiendo la presencia real de las AGC en corredores estratégicos como el Cañón del Melcocho y como esa zona Sonsón, Nariño y el norte, esa parte de Caldas, donde pues ya han habido capturas, así como en el Melcocho la semana pasada, muy a pesar de la rueda de prensa que se dio después del Consejo Extraordinario de Seguridad convocado por el alcalde Freddy Quintero, donde vuelven a decirnos que aquí no pasa nada. Y yo le cuento, John, un poco antes de que me haga la otra pregunta, que ese negacionismo de las autoridades, fruto del temor de que ese arranque económico que están viviendo estos municipios después de la pandemia se vaya a ver reducido, no es tolerable. Y no es tolerable porque igual pasó hace 3 décadas, cuando todo el mundo decía que no había presencia de las FARC ni del ELN en estas zonas, y resulta que cuando ya quisieron decir, y yo fui parte en esa época de todo el tema del acompañamiento a las gestiones humanitarias de los alcaldes del Oriente Antioqueño, pues ya no había nada que hacer, ya habían tomas, ya habían desplazado a los alcaldes. Recuerden ustedes, en esa época los alcaldes no pudieron gobernar desde sus municipios. Recuerdo mucho a Humberto, alcalde de aquí del Carmen de Viboral, secuestrado conmigo varias veces, y el desplazamiento de la mayoría de la población de sitios como el Cañón del Melcocho. No queremos que 3 décadas después se repita eso.
Eso es lo preocupante de este tema. Pues nos ha hecho un muy buen preámbulo de todo lo que vamos a conversar, Oscar, porque pues sí me parece que iba un poco rápido realmente en el análisis, que tiene varios elementos, varios puntos importantes y varias preguntas que se deben estar haciendo los televidentes. Primero, usted es el autor de estos artículos periodísticos, ¿es correcto? Yo soy el autor de varias investigaciones periodísticas que da cuenta de la presencia de actores armados nuevamente en el oriente antioqueño. Decía también usted pues que hay varias fuentes, obviamente como un periodista investigativo serio pues tiene sus fuentes a quienes les cree la información que le han entregado. Hablemos un poco como de ese trabajo de investigación periodística, ¿qué fuentes maneja? Sí, claro, no hay mejor fuente para un periodista que la comunidad, que la gente. Entonces, recientemente he estado en el Cañón del Melcocho, recientemente he estado en el Cañón del Río Verde en San Francisco, recientemente estuve en el Magdalena Medio, porque también hay una cosa, y es que hay un rearme nuevamente de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, ahora hablamos de eso, y una disputa territorial con las autodefensas gaitanistas de Colombia. Yo hago periodismo detrás de las montañas. A mí y me han ofrecido varios cargos de oficina que no he aceptado. Recuerden ustedes, yo soy periodista de formación de guerra, de conflicto armado, he cubierto varios conflictos armados internacionales para la BBC de Londres. Soy premio Rey de España precisamente por cubrir conflictos. Y mis fuentes son la gente y son las comunidades que cuando empiezan a rumorar dicen lo que los abuelos decían: cuando el río suena, piedras lleva. Entonces, cuando piedras lleva, yo voy a ver el río. Y puedo decirles que tal vez soy el único periodista en el oriente antioqueño, y lo pueden ver en mi canal de YouTube, que ha entrevistado los diferentes actores armados, no solo de esta región, sino del país. Hay otros colegas como Chucho Abad Colorado, por ejemplo, con quienes hemos hecho trabajos permanentes en diferentes regiones. Así que lo que usted asegura es que efectivamente en el Carmen hay presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Mira, yo me reuní con el alcalde John Freddy esta semana, me reuní hace 2 días con el procurador provincial, voy a reunirme hoy con el comandante del batallón Juan del Corral y con el comandante del Gaula Militar del Oriente Antioqueño, porque yo creo que frente al tema que hoy se vive, que aún no se ha desbordado, afortunadamente, podemos hacer algo. Uno primero es que el gobierno nacional acaba de darle una herramienta fundamental a los alcaldes para que creen, así como crean esos comités de riesgo, creen un comité de riesgo por la vida. Y lo acaba de hacer en el sur del país, convocando y autorizando a los alcaldes para que lo hagan. Y la defensa y protección de la vida debe llevarnos hoy a que todos los alcaldes en todos los municipios tengan un comité de riesgo permanente por la vida, por las amenazas, por los desplazamientos, por el accionar de actores armados. Es que, John, tú estuviste en la rueda de prensa. Es muy desafortunado que un alcalde salga a decir que no hay información de la presencia de actores armados y a las 2 horas salga un comunicado de prensa del CTI y el Gaula Militar del Oriente Antioqueño diciendo que la noche anterior habían capturado 5 miembros de las AGC del Cañón del Melcocho en diferentes partes del territorio. Es muy desafortunado que con esa información que tenían y que seguramente discutieron en el Consejo Extraordinario, el alcalde salga a decir que aquí no pasa nada. En ese punto, Oscar, yo quiero detenerme un poco, porque pues si bien hay 2 caras en una moneda, en uno de sus artículos usted decía, pasó en el Urabá, cuando las comunidades, cuando las organizaciones sociales denunciaban la presencia de las AGC, lo que hacían las autoridades locales eran también desmentir y contrariar esas versiones. Tiempo después se vio una reagrupación de estas bandas delincuenciales en esa zona del departamento.
tal vez acá en el municipio, en el oriente antioqueño, se pueda estar dando este mismo fenómeno, este comportamiento, que desde su perspectiva, también como un periodista investigativo que es, pues, entiende las dinámicas del conflicto en una región como es el oriente antioqueño, pero la otra cara de la moneda también se escuchó en palabras del alcalde como portavoz de esa rueda de prensa. Tal vez no se trata de delincuencia común que utilizan estas fachas de grupos que anteriormente le causaron tanto daño a la región y que pues por todo su antecedente histórico, político, militar, causaron y que pueden estar usando simplemente estas fachadas. John, mira, hay tres elementos a analizar frente a eso. El primer elemento es que los alcaldes o la oficialidad tienden a mostrarnos por un lado el microtráfico y sí, la delincuencia común y por otro lado las grandes organizaciones armadas del país como las AGC en este momento. Usted no puede hacer esa dicotomía, usted no puede separar unas de otras, porque es que ¿cuáles son las rentas con las cuales se compran las armas? Pues las que vienen del microtráfico, ¿sí? Entre otras cosas. También, y yo lo denuncié hace 6, 7 años en Medellín, con mi documental Medellín, el burdel más grande del mundo, que salió en la televisión inglesa, y es cómo venden las niñas vírgenes a gringos que vienen cada 8 días aquí al José María Córdoba. Es decir, la trata de personas también es una fuente de recursos para la guerra. Entonces, que el alcalde nos diga que es que unos se están haciendo pasar por otros, no. El comunicado de prensa fue contundente, 5 miembros de las AGC, así dice el comunicado de prensa. Desafortunadamente, y tengo que decirlo como periodista, me da un poco de rabia cuando medios de comunicación como Mi Oriente, y los voy a llamar por nombre propio, como Primer Oriente, quitan la frase AGC, ¿sí? Y ya dicen que es del oriente antioqueño. El comunicado era claro, 5 miembros de las AGC del Cañón del Mecocho fueron capturados, entre ellos Matarife. ¿Quién era Matarife o quién es Matarife? Mire, por eso hay que tener contexto del territorio. Matarife es un hombre que viene de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio y que hoy es el que estaba haciendo las llamadas a comerciantes, finqueros, al que tenía una tiendita en San Francisco, en Cocorná, en San Luis, en la autopista Medellín-Bogotá, a exigirles plata. Y lo cogieron cobrando una extorsión. Y se hacía pasar por miembro de las AGC. Que es miembro. Se presentaba así, claro, pero él se presentaba así. Es que no es que se hacía pasar, como dice el alcalde, no. Es que era miembro y es miembro de las autodefensas gaitanistas del Magdalena Medio, porque entre otras cosas, en este país nadie puede estar haciéndose aparecer en un territorio controlado por un actor armado como parte de ese actor armado sin serlo. Eso no es tan cierto. Óscar, ¿qué son las AGC? ¿Quiénes son las autodefensas gaitanistas de Colombia? ¿Tienen algún proyecto político? ¿Son solo un combo delincuencial? No, mire, precisamente hoy que hablamos de paz total en este país y acabo de reunirme con el alto comisionado para la paz la semana pasada en Bogotá con Danilo, pues también hay que traerlos a una negociación, no a una negociación sino a un sometimiento, no. Las AGC nacen en Urabá, son un apéndice, incluso sus fundadores fueron miembros del EPL en esa zona. Han copado el territorio con rentas ilícitas como el narcotráfico, pero son muy muy fuertes y muy a pesar de la captura y extradición de su máximo jefe después de una operación de ahogamiento militar hacia él en Urabá, pues ahí quedó Chiquito Malo, ahí quedaron otros jefes que rentan y rentan en grande, es decir, la economía de las AGC en este momento es de miles y miles de millones de pesos con los que se sostiene la guerra. Pretenden tener un discurso en algunas zonas comunitario, Bajo Cauca, Urabá, ahora que están aquí en el oriente antioqueño, pero pues son
son una estructura armada delincuencial con cobertura nacional. Pero no hay una ideología política. No, o sea, depende de lo que tú consideres que es política, porque la economía es política. Claro, entonces, pero como lo vimos en las FARC, ¿no es cierto? No, es que el último grupo político, y por eso hay una negociación política con ellos en este momento en La Habana, es el Ejército de Liberación Nacional. Los demás, incluso las disidencias hoy de las FARC, ya no tienen esa ideología, esa metodología, ya son otro tipo de grupos al margen de la ley. Correcto. Bien, estábamos pues también, además de esta definición, entrando en materia sobre esos hechos victimizantes. ¿Cuál es el accionar militar de estos grupos? Que ya lo venías medio comentando, pero ellos desplazan, extorsionan, matan, ¿qué hacen? Sí, pues toda la combinación de las formas en la guerra. La guerra es absolutamente horrorosa. Un campesino alguna vez en San Luis me decía, vea, yo aquí si pasa el ELN, pues yo les doy aguapanela porque es que el que manda es el que tiene el fusil. Si al otro día pasan las autodefensas campesinas, pues tendré que darles yucas. Y si al otro día son las FARC y necesitan 2 gallinas, pues tendré que dárselas. Es que la situación de vulnerabilidad de los campesinos es muy tenaz. Yo por eso le propuse al alcalde, le propuse antier a la Procuraduría General de la Nación y le voy a proponer hoy al comandante del batallón Juan del Corral que se haga un consejo de seguridad con la gente, allá donde están pasando las cosas, en los territorios, para que sientan la institucionalidad. Y no y lo escribí en mis twitters al nuevo ministro de Defensa, al doctor Iván Velázquez, un humanista, defensor de derechos humanos, que no sea un Consejo de Seguridad regional, sino nacional, además, porque es un tema nacional. Pero que sea allí, en el claro, sector. Que sea en el cañón del Melcocho, que sea ya en el Retiro, donde uno empieza a caminar hacia el puente del Melcocho, con la gente, porque el alcalde decía en la rueda de prensa es que los presidentes y las comunidades no denuncian, pues y es que ¿quién con miedo va a denunciar? Pues es ridículo que las autoridades sean los campesinos los que tienen que venir cuando se eligieron es para que ellos vayan donde la gente y no para que la gente venga donde ellos. Y segundo, que sigan negando una cosa evidente. Yo quiero, Oscar, ahí pues como conectar con precisamente la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, claro. Porque pues ellos dicen que las autoridades, el alcalde John Freddy dijo justamente eso, que no existían denuncias ante las autoridades en lo que es, por ejemplo, la oficina del enlace de víctimas que conversamos al día siguiente de la rueda de prensa, también nos aseguró que no había ningún tipo de denuncias, pero sí hay un antecedente, es una alerta. ¿Qué dice esa alerta? No, la alerta de la Defensoría del Pueblo pone a ese sector del Carmen de Viboral como un corredor estratégico en el cual se han avistado actores armados. De hecho, a Matarife no lo cogieron con un rosario en la mano. No, a ellos les cogieron armas automáticas, ¿sí? Porque ellos no están con un crucifijo en la mano yendo donde la gente, no, es que el temor de la gente es precisamente porque están armados, ¿sí? Claro, pero la Defensoría no dice que sea un grupo reconocido, es no, sin identificar. Claro, dice sin identificar, pero dice que hay grupos, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo que quiero llamar la alerta y por eso la importancia hoy de una Consejo de Seguridad Nacional es que hay rearme de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Eso ya es vox populi. Incluso le cuento, la Procuraduría Provincial acaba de abrir un expediente de emergencia frente al tema de los actores armados en el oriente antioqueño. No podemos seguir ni los alcaldes, ni la institucionalidad, y mucho menos los medios de comunicación
por sostener la pauta, seguir sosteniendo el que aquí no pasa nada, cuando casi todos los días en cualquier municipio de los corredores estratégicos de la guerra se está enterrando gente. Pues es que yo le digo nada más que venimos de hacer un cubrimiento del Foro de Paz, donde estuvo también el asesor John Jairo Serna de la Mesa de Derechos Humanos, y él le exponía a los estudiantes de una institución educativa acá del municipio un dato muy preocupante: 370 homicidios de jóvenes en 2 años. Así es. Eso es lo que tienen que estudiar los alcaldes. Así es. No, los alcaldes siguen diciendo que no pasa nada si estemos enterrando a la gente. Es que yo los estoy invitando a que dejemos el miedo. Mire, es preferible hoy que no vengan turistas o que a algunos turistas les dé miedo por las noticias no venir al Carmen de Iboral, a que sigamos negando que aquí están matando personas, incluso en las calles. Aquí hemos visto balacera en el parque. ¿Sí? Hemos visto balaceras en el parque, hemos visto extorsiones en el parque. Aquí hubo hace unos meses, que no trascendió a los medios de comunicación, una captura supremamente importante casi en las puertas de la alcaldía. Sí, cinematográfica. Casi en las puertas de la alcaldía. Eso no podemos seguirlo negando. Y no podemos seguir los medios de comunicación conectando con la negación. No podemos hacernos responsables de que otra vez el 40, 50, 60% de la población del oriente antioqueño se desplace por nuestro silencio. Yo llamo a mis colegas que siguen negando la presencia de actores armados frente a los comunicados de prensa. Es que ya ni siquiera es frente a la opinión de los alcaldes. Es que el comunicado de prensa del viernes fue claro. 5 miembros de las AGC, vaya consulte Mi Oriente, vaya consulte Primero Oriente y verá que quitaron esa partecita. AGC. ¿Le han dicho a usted, Óscar, como periodista, oiga, no cree que está alarmando mucho a la comunidad con esas denuncias? Tal vez no es para tanto. ¿Le han dicho? Mire, primero lo que yo digo es porque lo he constatado. Sí. O sea, yo cuando pongo el dedo en la llaga, como ayer, por ejemplo, con las irregularidades y la cloaca que se dio con Citirrío en Río Negro, yo pongo cifras. En Río Negro se fue por la alcantarilla 36.000 millones de pesos. Ahí la Procuraduría acaba de abrir un proceso y hay varios SPOAs de la Fiscalía en camino. No, yo cuando digo que en el Cañón del Melcocho hay actores armados es porque hay actores armados. Me aguanté 2 años, he trasegado, conversado con mucha gente, estuve en el Cañón del Santo Domingo, en el Cañón del Río Verde, porque no es solo del Carmen de Iboral. Acuérdense que ahí hay 3 municipios, San Francisco, Cocorná y el Carmen de Iboral, que conlindan, ¿sí? Y de esa zona que es muy estratégica, donde estuvo Patillas del ELN primero, que se entregó en la autopista Medellín-Bogotá con su escuadra del ELN, luego apareció en el territorio trabajando para el ejército y después organizó su grupo en ese cañón para trabajar con los urabeños inicialmente, que ahora son el Clan del Golfo, que ahora son las AGC. Es decir, es que hay que acordarse de la historia. No podemos los periodistas estar hablando solo de la coyuntura. Desconociendo ese pasado. Desconociendo una historia de dolor, trágica. El Cañón del Melcocho se quedó sin habitantes. Yo todavía recuerdo a esta señora presidenta de la Acción Comunal de esa zona que se tuvo que ir al exilio, creo que a España, muchos años. ¿Sí? No nos podemos olvidar, por ejemplo, que el hijo hoy de MacGyver era el hijo de uno de los lavadores de carros de la autopista Medellín-Bogotá, que lo mataron con su pareja y se le robaron su hijo. Y aquí está la abuela todavía, que es de aquí del Carmen, todavía reclamando su nieto. Pues la historia no se nos puede olvidar, porque aquel que se olvida de la historia está condenado a repetirla. Bien, Óscar Castaño, periodista del medio informativo Oriéntese, también de análisis urbano. Gracias por acompañarnos en este rato aquí en Antesala. No, a vos, John, qué rico poner estos temas
que son importantes para el territorio, que cada uno quiere tomarlos como una isla para que podamos hacer una juntanza en torno a prevenirlos primero y en torno a que hoy no suceda el dolor, el horror, la tragedia que es la guerra en el oriente y en el país. Buscamos precisamente que no se repitan estas atrocidades. Recuerden, televidentes, que la paz comienza por usted, comienza en casa. Reconcíliese con los de su entorno más cercano y vamos a ver posiblemente una paz total, esa que anhelamos todos los colombianos. Hasta aquí este espacio el día de hoy en Antesala. Quédense con Viboral Noticias. Que la pasen bien.